La paradoja de la autorreferencialidad. La lingüística estructural y la semiótica han intentado fijar estas categorías, ofreciendo una visión ordenada del lenguaje basada en oposiciones y niveles de análisis. Pero la estabilidad que proponen es metodológica, no ontológica. Cuanto más se usan estos conceptos, más se vacían. El significante no es fundamento, sino un nudo en una red sin centro. Las palabras con las que hablamos del lenguaje no son transparentes. Ellas mismas están implicadas, sujetas a desplazamientos de sentido. Significante, por ejemplo, pretende señalar una dimensión material del lenguaje, pero pronto se convierte en parte del mismo juego simbólico que intenta describir. El sueño de un fundamento teórico se estrella contra la paradoja de la autorreferencialidad. Todo análisis es ya un acto lingüístico. Las teorías no describen el lenguaje, lo reescriben. Todo intento de objetivarlo es ya performativo. No existe una fuera del lenguaje. Todo gesto analítico está contaminado. Las categorías se desgastan en el uso como herramientas demasiado manipuladas. El pensamiento debe abandonar la pretensión de neutralidad y aceptar la inmanencia. Pensar el lenguaje en el lenguaje. En este sentido, el significante no es origen ni fundamento, sino efecto y síntoma. Es un punto de cruce, no de partida. Si se fija, se vacía. La red de significación no tiene centro, o, si lo tiene, es una ilusión producida por la propia estructura. Cada término remite a otros, en un diferimiento infinito. Buscar un origen es todavía un acto lingüístico que confirma la naturaleza autorreflexiva del sistema. Aceptar la autorreferencialidad significa renunciar a la trascendencia analítica. No se trata de resolver la paradoja, sino de habitarla. Pensar con el lenguaje, a través del lenguaje, sin punto de vista neutro, sin metalenguaje puro. Solo movimientos internos, variaciones laterales, fracturas controladas. El pensamiento no se eleva sobre el lenguaje, lo atraviesa. La inestabilidad del significado. El lenguaje funciona como si hubiera un significado pleno y garantizado, pero todo intento de hallarlo se disuelve. Las palabras remiten siempre a otras palabras. Ninguna es origen, todas son efecto. Lo insignificante no se opone a lo significante, lo habita. Todo concepto está expuesto a su propio vaciamiento. No existen ni significante puro, ni insignificancia absoluta. Son ilusiones, ficciones que orientan, pero no fundan, la experiencia lingüística. El lenguaje nace como una estructura paradójica. Produce sentido apoyándose en una precariedad constitutiva. Se funda en la ficción de un significado pleno y estable, una verdad última que garantizaría coherencia y adhesión a lo real. Pero tal verdad no existe. Cada palabra remite a otras, en un movimiento infinito que impide toda fundación definitiva. La inestabilidad se manifiesta también en el umbral de la insignificancia. Todo acto lingüístico puede fracasar. Ni siquiera la insignificancia es pura. Significante e insignificante no son opuestos, sino internos el uno al otro. Cada signo significa en la medida en que puede no significar. Es esta ambigüedad radical la que hace posible el sentido. La amenaza de lo insensato es su condición. La verdad no está detrás de las palabras, sino en su propio balbuceo. Términos como signo, código, mensaje o referente
funcionan solo como instrumentos provisorios. Cuando se pretende usarlos como fundamentos teóricos, se disuelven. El significante, por ejemplo, nunca es pura materialidad. Todo sonido o grafía está ya codificado culturalmente. Incluso lo insignificante es un efecto interno del lenguaje, no su exterior. El sinsentido no se opone al sentido, sino que constituye una condición reflejada y estructural. También el error tiene forma. También el vacío cumple una función textual. Las categorías analíticas parecen instrumentos neutros, pero un uso reflexivo las revela inestables, autorreferidas y simbólicamente comprometidas. La lingüística y la semiótica se apoyan en la ficción de que es posible aislar unidades discretas y objetivas, pero esas unidades, significante, código, referente, son construcciones simbólicas inmersas en el mismo campo que pretenden analizar. El signo saussuriano, aparentemente neutro, es ya un artefacto cultural. El fonema no es naturaleza, sino historia y rito. El referente no es un dato prelingüístico, incluso árbol o Dios son construcciones conceptuales. El lenguaje, para simular un dentro, imagina un fuera. Así, el sinsentido es interno al sentido. Todo significado implica su propio fracaso. Las categorías teóricas no describen el lenguaje desde fuera, lo instituyen mientras hablan de él. El análisis es siempre autorreflexivo. Se desliza bajo sus propios supuestos, muestra sus instrumentos como estilos discursivos, no como datos. El significante es un umbral, el código un proceso, el referente una función narrativa. No existe un punto externo desde el cual observar el lenguaje, solo un dentro que se ilusiona con objetivarse. De este modo, el análisis no se destruye a sí mismo, sino que se consume coherentemente. Cada categoría usada revela pertenecer a aquello que pretendía fundar. La verdad del lenguaje reside precisamente en la fragilidad de sus herramientas. Más que un sistema ordenado y estable, el lenguaje es un campo oscilante, atravesado por polaridades inestables, significante e insignificante, lleno y vacío, claro y oscuro. Todo acto de palabra genera nuevas ambigüedades, no porque fracase, sino porque funciona así, construyendo sentido a partir del sinsentido y viceversa. El lenguaje vive en su propia inestabilidad semántica, en la imposibilidad de fijar un significado unívoco y definitivo. El sentido nunca está plenamente presente. Se manifiesta como efecto provisorio, resultado inestable de tensiones entre opuestos. Cada palabra dice y desdice, afirma y se desliza, construye y deshace. El riesgo del malentendido es intrínseco a toda enunciación, y es precisamente esa fragilidad la que alimenta el movimiento lingüístico. La ambigüedad, lejos de ser un error, es la condición misma del decir. Solo porque el significado oscila, es posible formular hipótesis, crear, poetizar. Toda significación implica la posibilidad de otros sentidos o de su propio vaciamiento. La lengua no se funda en presencias estables, sino en tensiones entre construcción y derrumbe. Ningún sistema teórico, semiótica, pragmática, gramática, logra capturar realmente el lenguaje. Ellos mismos son absorbidos por su dinámica oscilante. Toda estructura produce grietas, todo concepto la posibilidad de su propia crisis. El efecto oscilatorio del sentido es una forma de resistencia
del lenguaje a la fijación, una energía interna que impide su clausura. Pensar el lenguaje de este modo significa abandonar la ilusión de un sentido pleno y acogerlo como umbral, lugar inestable, vibración continua, donde el decir se consume y se regenera en su mismo intento de significar. La práctica filosófica como meditación sobre la inconsistencia. La práctica filosófica es una meditación sobre la inconsistencia. Pensar no es fundar, es observar el derrumbe sin intervenir. Aquí la filosofía no sirve para explicar, sino para ver que toda explicación es una construcción, un gesto efímero en el vacío. El pensamiento se convierte así en una forma de meditación activa sobre el lenguaje y sobre su impotencia. Esta práctica no se inscribe en los registros de la mística, pero comparte con ella una actitud negativa. Así como el místico busca a Dios en el silencio y en la negación, el filósofo aquí busca el pensamiento en el vaciamiento de sus propias pretensiones. Pero mientras la mística a menudo apunta a un más allá inefable, la filosofía de la insignificancia no busca otra cosa que el lenguaje mismo, su exceso, su imposibilidad. Aunque esta práctica filosófica no pueda confundirse con una experiencia mística, existe entre ambas una sorprendente afinidad en el gesto, en la postura que adoptan frente al sentido y la verdad. La mística, en sus momentos más radicales, suspende el lenguaje para acercarse a aquello que lo trasciende. Lo divino como absoluto, la unidad como superación de la multiplicidad, el vacío como plenitud que no se deja decir. En este silencio cargado, en esta negación de la palabra, el místico intenta aproximarse a lo que llama Dios o absoluto, pero que no puede nombrar sin traicionarlo. De manera análoga, la filosofía que reconoce la inconsistencia de sus propios instrumentos teóricos se orienta en una dirección semejante, aunque con una diferencia decisiva. El filósofo no busca el más allá, sino el adentro. No aspira a lo indecible, sino que observa cómo lo decible fracasa en su decir. Su actitud es negativa, no porque renuncia al lenguaje, sino porque renuncia a la ilusión de que éste pueda fundarse o fundar. La filosofía desengañada busca el vacío no como apertura a lo trascendente, sino como condición estructural del propio decir. En el pensamiento místico, de Dionisio Areopagita a Meister Eckhart, de Juan de la Cruz, hasta ciertas experiencias zen, el lenguaje es visto como obstáculo. Hablar ya es velar. Conceptualizar ya es perder. Por ello, el silencio, la negación, vía negativa, apofática, y el autoanulamiento se vuelven vías privilegiadas para acercarse a una verdad que no es objeto de saber, sino experiencia inefable, presencia que sólo se da en la ausencia. El místico, al decir Dios no es esto ni aquello, no busca una definición, sino una expropiación. Quiere desmantelar el poder de la palabra para abrirse al más allá. Sin embargo, incluso esa negación sigue siendo lenguaje. Incluso el silencio, en cuanto gesto significante, forma parte del discurso. Y también la experiencia de lo indecible, para poder ser compartida, aunque sea en la dualidad de la autoconciencia, debe ser nombrada como tal. El filósofo que contempla el desvanecerse del lenguaje no aspira a una verdad más allá de las palabras. No busca un absoluto inefable,
sino que observa el efecto de disolución que toda palabra ejerce sobre sí misma. No busca una vía hacia un más allá del decir, sino una atención radical al decir mismo captado en su fracaso estructural. El filósofo se abre a la ausencia como condición interna del lenguaje. Por eso esta práctica, aunque comparte la actitud negativa del místico, su quitar, su no afirmar, su no nombrar, se distingue por el objeto y por el método. Donde el místico espera un contacto con lo indecible, el filósofo niega que haya algo que contactar fuera de la evidencia del colapso del lenguaje. Donde el místico apunta a una experiencia, el filósofo permanece en la forma, en la estructura del decir que se observa en el mismo acto de fracasar. A diferencia del místico, el filósofo no busca una trascendencia que lo salve del lenguaje. No quiere sobrepasarlo. No lo considera una prisión de la que escapar, sino un campo de inmanencia que habitar con lucidez. La inconsistencia del discurso, la imposibilidad de decir, la ambigüedad estructural del signo. Estos son los lugares sagrados del ascetismo atópico. No un Dios más allá, sino un vacío interior. No una redención espiritual, sino una claridad teórica. En esto, el filósofo no se vuelve místico. Rechaza la esperanza de una salida. No porque esté desesperado, sino porque no necesita salvación. No espera una verdad que llegue desde fuera, sino que se dispone a asistir, en detalle, a la gramática del derrumbe. Y precisamente, en esta disposición, en esta vigilia sobre el lenguaje, ejerce su forma más alta de pensamiento. Mientras la mística renuncia al lenguaje para acceder a lo indecible, la filosofía aquí se sumerge en el lenguaje justamente porque es imposible tanto decir como no decir. No se retrae, no calla, sigue hablando, sabiendo que cada palabra es un exceso, una imprecisión, una oscilación. El lenguaje es un juego sin fin, no por ligereza, sino por estructura. Cada significado se desliza, cada referencia tambalea, cada definición se disuelve en el uso. Y, sin embargo, en este juego, hecho de excesos, desvíos, repeticiones y vaciamientos, se manifiesta otro tipo de verdad. No una verdad que se posea, sino una verdad que se pierde. No un contenido estable, sino una experiencia del lenguaje que continuamente desmiente su pretensión de fijar algo. Es esta imposibilidad, habitada sin buscar soluciones, la que marca el gesto filosófico. Se podría decir que esta práctica filosófica se asemeja a una forma de espiritualidad, pero sin trascendencia. No busca un más allá, no espera otro mundo, no nombra a un Dios, pero desarrolla una sensibilidad extrema hacia aquello que en el lenguaje se rompe, se quiebra, se escapa. Es un camino sin meta, una disciplina de la mirada, una vigilancia del pensar. Como el místico, también el filósofo aquí se vacía de certezas, pero no para entrar en el silencio absoluto, para escuchar el ruido mismo del lenguaje que fracasa, no como condena, sino como condición, no para alcanzar algo, sino para permanecer junto a lo que siempre se disuelve. En este gesto, mudo y lúcido a la vez, la filosofía encuentra su límite, y quizá también su más profunda necesidad.